Saludamos hasta ahora a Jerónimo Ríos, investigador y candidato a doctor de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Señor Ríos, muy buenas tardes, gracias por estar en el informativo de NTN 24 con toda nuestra teleaudiencia presente en Estados Unidos, América Latina y el Caribe. Medios belgas ya perfilan a François Hollande como ganador de estas elecciones presidenciales. Con una eventual victoria del socialista, ¿cuál cree usted que serían los cambios más visibles a comparación del gobierno actual, su contradictor Nicolas Sarkozy? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el continente latinoamericano. En primer lugar, habría que interpretar esta victoria de Hollande sobre Sarkozy como un punto de inflexión de cara a interpretar el binomio Merkel-Sarkozy que ha dirigido los designios de la Unión Europea en los últimos años. La figura de Hollande por seguro va a suponer un nuevo punto de inflexión en la medida en que aboga por renegociar el pacto de estabilidad que firmó el eje Sarkozy-Merkel en los últimos meses, aboga por un crecimiento para salir de la crisis anclado fundamentalmente en la creación de empleo y en la creación de eurobonos con el fin de mutualizar la deuda y en una redefinición institucional de entes fundamentales como puede ser el Banco Central Europeo o el Banco Europeo de Inversiones. De tal modo que lo que se busca es un nuevo viraje en la forma de interpretar la superación de la crisis más orientada hacia el crecimiento económico y menos hacia los planes de austeridad. Analistas y diferentes sectores de la opinión pública han señalado que el electorado francés no votó a favor del socialista Hollande, sino en contra de la actual administración de Sarkozy, lo cual queda en evidencia con la baja popularidad del mandatario francés. ¿Qué opina usted sobre este tema? Estoy de acuerdo con esa interpretación. Verdaderamente lo que sucede es que Sarkozy ha inventado su figura presidencial basado fundamentalmente en contradicciones. Se ha presentado como un candidato prácticamente inmovilista en la gestión de la crisis, muy cercano y muy próximo a la opulencia y a los guiños continuos a las grandes fortunas y grandes capitales del país, a la vez que auguraba la necesidad en cuanto a la construcción de su discurso político en esta campaña electoral sobre las bases de compromiso, austeridad y responsabilidad. Sarkozy era conocedor de ello y lo que ha hecho ha sido imbricar un espacio electoral que va desde el centro ideológico hacia la ultraderecha. Los guiños hacia la ultraderecha han sido continuos sobre la base fundamental de que él era conocedor de que sin ella pues su capacidad para ser reelegido presidente pues se volvía muy difícil. En el gobierno de Sarkozy las relaciones franco-alemanas pues fueron fuertes. ¿Cómo cree usted ahorita que con la elección o pues la posible victoria de Hollande se manejen estas relaciones entre Francia y Alemania? Hollande ya ha asegurado una y otra vez en reiteradas ocasiones que lo primero que va a hacer va a ser reunirse con la figura de Merkel y replantear el andamiaje institucional que desde finales del año pasado Sarkozy, en connivencia con el gobierno de Angela Merkel, habían desarrollado con el fin de redirigir la estrategia de Europa hacia los próximos años. Hollande aventura la necesidad de crear nuevos proyectos basados en grandes proyectos de futuro para el presupuesto 2014-2020 que pues suponen una revisión parcial e importante de lo que hasta ahora había cerrado Sarkozy. Lo que sucede es que también, si analizamos cuál ha sido el cambio de gobiernos políticos en la Unión Europea en los últimos años, vemos que de los 19 cambios políticos, 15 han sido experimentados por gobiernos de izquierda. De tal modo que el hecho de que Francia pues gira hacia la izquierda, como muchos aventuran, pues no obstante no supone per se la reelaboración de mucha parte del andamiaje institucional europeo. Hablemos de nuevo del mensaje que se le debe dar a los franceses. ¿Qué deben esperar los ciudadanos del común ante esta eventual victoria del candidato socialista François Hollande, tal y como ya lo anuncian diferentes medios en el mundo? ¿Se podrían esperar un cambio a mediano o largo plazo? ¿Le servirán los 5 años para transformar y hacer frente a la crisis económica, no solamente en el país, sino también en la zona euro, por ejemplo? Bien, lo que sucede es que, si analizamos cuáles son las expectativas de crecimiento para Francia, por ejemplo, en lo que resta de año, estas son del 0,5%. En la actualidad el país se encuentra sumido quizá en las tasas de desempleo más graves de la última década. Desde 1999 Francia no tenía un 10% de desempleo y los grandes rubros e indicadores macroeconómicos no alientan la posibilidad de que exista pues a corto plazo o a inmediato plazo una transformación en el horizonte. ¿Qué sucede? Que la realidad
de esta crisis en la que se encuentra sumida Francia es también extensible al resto de países de la Unión Europea. Hoy en día los Estados se encuentran muy pequeños para abordar determinadas cuestiones y son muy grandes para resolver otros problemas. De tal modo que lo que hay que hacer es redefinir parte del andamiaje institucional de la Unión Europea, redefinir parte del sentido y del significado que se quiere para la Unión Europea y revertir la situación, entre comillas, perversa en la cual el trinomio Estado, mercado, sociedad civil se encuentra en la actualidad. Ya no solo en Francia, en el resto de la Unión Europea, el mercado domina parte de la forma de hacer política por parte del Estado y la sociedad civil se erige como el gran perjudicado de este trinomio. Señor Ríos, con esta victoria de François Hollande, ¿cuál cree usted que será la relación con América Latina y con la situación de los inmigrantes? Pues la situación de los inmigrantes ha sido quizá el gran issue, el gran elemento de combate entre Sarkozy y la figura de Hollande. En las clases populares francesas más conservadoras, pues tiene una gran trascendencia lo que se llama tetralogía de la xenofobia. Es decir, la inmigración genera desempleo, el desempleo genera pobreza y la pobreza genera inseguridad. Esa relación concatenada, evidentemente simplista y reduccionista, ha calado mucho en la sociedad francesa. Así se explica, por ejemplo, buena parte del viraje hacia valores ultraconservadores del Frente Nacional por un lado y de la campaña de Sarkozy por otro. Es cierto que Hollande se ha mostrado moderado respecto al tema de inmigración, ha planteado la necesidad de crear un debate parlamentario anual para determinar cuáles van a ser los grandes rubros y cifras que va a poder gestionar Francia en cuanto a inmigración, pero se encuentra muy alejada de las peticiones de Sarkozy de reducir los derechos de prestaciones sociales, de reducir a la mitad la inmigración en los próximos 5 años, de establecer mayores condicionantes, por ejemplo, de conocimiento de idioma en las políticas de reagrupación familiar, etcétera. Señor Jerónimo Ríos, investigador y candidato a doctor en Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad Complutense de Madrid, muchas gracias por acompañarnos a esta hora en el informativo de NTN 24 para toda nuestra teleaudiencia en América Latina, Estados Unidos y el Caribe. Muy amable. Muy amable, muchas gracias, muy amable.